presentar a Mariela Corti, a la doctora Mariela Corti, y voy a decir algo, es un orgullo de la provincia de Santa Fe también, porque es de Carreras, acá a unos 100 kilómetros de Rosario, en el sur. Por eso es muy bienvenida con nosotros acá. Bueno, Mariela es doctora en astronomía, especialización astrofísica observacional, tema investigación de estructuras galácticas H1 y H2 y su posible vinculación física con grupos estelares jóvenes. Docente de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, investigadores del IAR, Instituto Argentino de Radioastronomía, el CONICET, autora de 31 publicaciones internacionales y nacionales con referato, autora de 50 trabajos presentados en reuniones nacionales e internacionales, integrante de 11 proyectos de investigación ya culminados, actualmente directora de un PPIB, Universidad Nacional de La Plata, y codirectora de un PIP, CONICET. Asistencia a 18 turnos de observación, jurado de 7 tesis de licenciatura y doctorado, referí de varios trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales, y evaluadora de subsidios y becas solicitadas a la Universidad Nacional de La Plata y promociones solicitadas en CONICET. Miembro de la Comisión de Coordinadores Nacionales de Educación en Astronomía, NAEC y AU. Presentación de 80 conferencias de divulgación y talleres didácticos, autora de 6 artículos vinculados a las mismas. Profesora de un taller de radioastronomía presentado en Asunción del Paraguay, en agosto de 2016, y en Casilda, provincia de Santa Fe, en agosto de 2017. Coordinadora y directora de 2 proyectos de extensión universitaria aprobados por la Universidad Nacional de La Plata. Antes de darle el paso a la doctora Mariela Corti, les voy a decir que la modalidad que vamos a adoptar, ¿no es cierto?, en general para las charlas, es que, bueno, el disertante va a dar la totalidad de la disertación, que puede tener una duración de alrededor de 1 hora más o menos, y ustedes en el chat de YouTube pueden hacer las preguntas que quieran, vamos a ir tomando nota, y al final de la disertación se la vamos a formular a la doctora Mariela Corti para que responda. Así que muchas gracias. Adelante, Mariela. Bueno, muchas gracias, Daniel, por tu presentación y a todo el planetario de la Municipalidad de Rosario por haberme invitado. Vos sabés que yo me siento como de la casa con ustedes. Así que, bueno, voy a comenzar con la presentación de la charla que preparé para hoy. Vamos a ir viendo. Yo la titulé Los últimos latidos en la vida de una estrella. Y si bien no está relacionado con los temas en los que hoy en día estoy investigando, sí es un tema sobre el cual investigué hace unos años y entonces me pareció importante mostrárselos. No sé si todo se está viendo y se está escuchando bien, como para que comience. Supongo que sí. Bueno. Se escucha perfectamente, Mariela. Bárbaro. Entonces, vamos a comenzar por el principio. Voy a comentarles sobre los latidos de una estrella. Entonces, a ver, tengamos en claro qué es una estrella. Cuando hablamos de estrellas, estamos hablando de esferas compuestas principalmente por gas, ¿sí? En su interior se producen reacciones nucleares, justamente que cambian la composición de este gas que las compone. La primera reacción es la que transforma el hidrógeno, que es el gas que abunda en las estrellas, y lo transforma en helio, ¿sí? Y esto es, bueno, es una reacción que tiene lugar viene en el interior, en el núcleo de la estrella.
Como consecuencia de estas reacciones nucleares, se genera una energía que es transportada a la superficie de la estrella, ¿sí? Y entonces luego sale de la estrella, se irradia al espacio y llega, bueno, a nosotros como luz y calor, ¿sí? Lo hace en todas las direcciones. Ahora, cuando hablamos de reacciones nucleares, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Básicamente es un procedimiento que lo que hace es combinar y modificar los núcleos de los átomos y partículas más pequeñas, ¿sí? Absorbiendo o liberando energía. ¿Por qué digo los núcleos? Porque, Mariela, bueno, Mariela, perdóname que te sí, interrumpa. No estamos viendo el PowerPoint. ¿ah, no? No, o sea, al principio había arrancado bien, pero después se puso la pantalla negra. A ver, ahí está, ahí sí. A ver, vuelvo Quizás cuando lo pusiste en pantalla en completo. a ver, vuelvo a comenzarlo. Ahí cómo se ve. Ahí se puso negro de nuevo. Ah, mira. Cuando pasás a acceder A ver, vuelvo a a pantalla compartir completa. pantalla. Ahí, Ahora sí, ¿sí? ahora sí, ahora sí. Ahí que pasé a la siguiente, ¿se ve? Sí, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Sí. Bueno, gracias, Daniel. Cualquier cosa, volveme a avisar porque yo no me doy cuenta. Yo lo estaba viendo siempre bien. Bueno, entonces les decía, ¿por qué hablamos de los núcleos? ¿No? Porque, por ejemplo, la primera transformación, que es la más simple, la que lleva el hidrógeno a convertirse en helio, tenemos el hidrógeno que en su núcleo tiene un protón, nada más, y después tiene en torno a él el electrón. Cuando lo transforma en helio, lo que hace es convertirlo en un átomo que en su núcleo tiene protones y neutrones. Y después sí, también tiene electrones, pero digamos acá es como que la transformación, ¿sí?, se fue generando por fusión de los átomos y va modificando el núcleo de los mismos. Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuerzas actuantes en una estrella? Cuando se está formando esta estrella, es decir, está teniendo lugar estas reacciones nucleares en esta esfera gaseosa, actúan dos fuerzas. Una, que es la que genera una expansión térmica, ¿sí? Yo siempre digo el mismo ejemplo, cuando uno le pone aire a un globo, le está poniendo un gas que lo que hace es expandir la pared del globo, ¿sí? Porque ejerce presión sobre ellas. En este caso, esta energía que se genera como consecuencia de las reacciones nucleares, lo que hace es generar una presión de radiación sobre toda la esfera, que entonces va a tender a que ésta se expanda. Pero por otro lado, como hay masa, ¿sí?, justamente estas partículas tienen una cierta masa, se genera una atracción gravitatoria, es decir, una contracción gravitacional. Entonces, como consecuencia de esto, la estrella está todo el tiempo buscando el equilibrio entre estas dos fuerzas. Cuando está haciendo esto y comienza la primera reacción nuclear, que como les decía, es en el interior de la estrella, transformando el hidrógeno en helio, es cuando entonces decimos, bueno, de la nebulosa de gas y polvo en la cual se origina esta esfera, comenzamos a tener una estrella, ¿sí?, que digamos, se forma la estrella y comienza su evolución. ¿Cómo es la evolución de ella? Bueno, los pasos que sigan, las etapas evolutivas, va a depender fuertemente de la cantidad de masa con la que se haya formado esa esfera. Y básicamente hay dos ramas. Cuando se forma lo que llamamos una estrella mediana, es porque tiene una cantidad de masa que va a ser menor o igual a 8 o 9 masas solares. O sea, a 8 o 9 veces la cantidad, ¿sí?, de masa que tiene el Sol. ¿Cómo sigue todo su camino evolutivo? Bueno, de estrella mediana pasa a formarse lo que se llama gigante roja y después comienza a liberar la gigante roja las últimas capas de su atmósfera para transformarse en una nebulosa planetaria que deja
a la vista el interior de la estrella, que es lo que conocemos como enana blanca. Este camino evolutivo se desarrolla en un tiempo de aproximadamente 10.000 millones de años. Ahora, si esa esfera gaseosa que se formó en esta nebulosa y comenzó a tener reacciones nucleares en su interior, se forma con una cantidad de masa superior a unas 8 o 9 veces la masa que tiene el Sol, entonces todo su camino evolutivo, fíjense que es muchísimo más rápido. No va a demorarle 10.000 millones de años, sino que de 10 a 20 millones de años, nada más, va a cumplir todo su ciclo evolutivo. ¿Que cómo es? Bueno, la estrella masiva, ¿sí? Ya se la considera masiva con esa cantidad de masa, ya se forma con una mayor temperatura que la del otro camino evolutivo, ¿sí? Y esto está indicado con este color. El color, bueno, acá es un liláceo, pero en realidad es más bien azulado, está indicando una temperatura más alta que el color amarillo. Y después, todo el camino evolutivo, ¿cómo es? Bueno, pasa a gigante o supergigante roja y termina, ¿sí?, con una explosión de supernova, que deja como residuo una estrella de neutrones, también conocida como púlsar, o un agujero negro. En esta charla yo les voy a hablar de unas estrellas enana blanca, ¿sí?, algunas de ellas en particular. Entonces, vamos a ver cómo llega a ser enana blanca, un poco más en detalle con este esquema, con este dibujo que tengo acá. Yo les comentaba que pasa a una nebulosa planetaria y de ahí queda como enana blanca. Acá justamente lo que se está viendo es la enana blanca en formación y la nebulosa planetaria en expansión. ¿Por qué? Porque acá tenemos en el interior de la estrella, ¿sí?, que se está generando un colapso justamente como consecuencia, en este caso, de atracción gravitatoria, ¿sí?, donde la masa toda tiende a ir hacia el centro de la estrella. Pero a su vez, las otras fuerzas, la fuerza que la expande como consecuencia de la presión de radiación, es lo que estamos viendo acá como energía liberada desde el interior de la estrella en una cierta frecuencia que uno la puede indicar como ultravioleta, por la característica que esta energía tiene, ¿sí?, por la característica particularmente de temperatura, una muy alta temperatura. Ahora, a medida que esa energía se desplaza en todo el gas que compone a la estrella y ejerce esa presión de radiación, se mueve todo el material, se mueve todo el gas y se generan vientos o supervientos. Como consecuencia de ello, va cambiando la condición de esta energía y una de las cosas que pasa es que va disminuyendo la temperatura. Entonces, ya pasa a irradiar de frecuencia o temperatura del ultravioleta a una frecuencia, a una temperatura que se corresponde con el visible. Entonces, todas estas últimas capas de la atmósfera de la estrella empiezan a despegarse del núcleo, ¿sí?, del interior de la estrella, un poco como consecuencia de todo este superviento que se está formando, y al despegarse de ella comienzan a formar lo que se conoce como nebulosa planetaria, ¿sí?, que cuando uno puede obtener, se las observa muy bien en el visual, cuando uno puede obtener unas imágenes de ellas presentan unos colores muy lindos, muy, muy llamativos. Y lo que queda entonces como consecuencia, cuando toda esta capa se expandió y se despegó del interior de la estrella, es justamente este interior, que es lo que conocemos como enana blanca. Ahora vamos a ver un poco entonces cómo se ubican las enanas blancas cuando los ponemos en este diagrama de Hertzsprung-Russell o HR, que ya seguramente todos ustedes conocen, donde lo que caracteriza a las estrellas que ubicamos en él son su temperatura y su, magnitud absoluta o luminosidad. Ahora, algo que les quiero comentar, que justamente es a propósito por esto que elegí esta figura. Esta figura no es la fotocopia de un libro, sino que la bajé de internet. Y fíjense, acá tiene un error.
Entonces, a veces hay que tener cuidado con las cosas que uno baja por internet. ¿Y cuál es el error? En este eje, en el eje X, estamos indicando la temperatura. Y así como está puesta, daría a entender que la variable temperatura, que es lo que se marca en el eje, crece para allá. ¿Sí? Aunque acá diga estrellas más frías para allá. Entonces, en realidad, el diagrama de Hertzsprung-Russell se lo reconoce o se lo representa con el eje X creciendo hacia la izquierda, porque la temperatura en él crece hacia la izquierda, y sí la luminosidad crece para arriba. Entonces, ahora, corregido eso, va a quedar más claro lo que vemos en este diagrama. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo acá, en lo que se conoce como secuencia principal, es el primer estadio evolutivo de la estrella, donde comienza a transformar el hidrógeno de su núcleo en helio. Las estrellas que se ubican por acá, con este color, ¿sí?, rojo, que se las conoce como enanas rojas, o blanco-amarillo, ¿sí?, son las estrellas que tienen una masa solar o menos de una masa solar. A medida que se forman con una cantidad de masa mayor a la del Sol, va pasando por este lado, ¿sí?, en el diagrama. Y se van ubicando, ya acá tenemos más de 8 veces la masa del Sol, se van ubicando en el grupo de estrellas azules. Mayor cantidad de masa, más grandes, y si ven, se van corriendo hacia el eje X de temperatura cada vez más alta. Y eso está bien representado con los colores. ¿Por qué? Porque en astronomía, al revés de lo que uno indica acá sobre la Tierra, el rojo es frío y el azul es caliente. Entonces, de frío a caliente tenemos de rojo a azul o celeste. Bien, y acá, una vez que la estrella termina toda la reacción nuclear que transformó el hidrógeno de su núcleo en helio, sale de la secuencia principal y entonces, por las reacciones que van teniendo lugar en su interior y cómo va modificando las condiciones de temperatura y presión, se va a transformar en gigante roja o supergigante roja, y luego va a seguir todo el ciclo evolutivo hasta que puede que termine en enana blanca. Fíjense que las enanas blancas en el diagrama se ubican en un sector donde la temperatura, acá este eje lo terminaron acá, pero este eje perfectamente es así de largo, ¿sí? Entonces está en el sector donde la temperatura es más bien caliente, ¿sí?, alta temperatura, y la luminosidad es baja, ¿sí?, corresponde a pocos valores del eje Y, que es donde estoy indicando el brillo de la estrella o la magnitud absoluta, y la temperatura es más bien una temperatura alta. Bien, entonces acá me pareció que no hace falta que lo recuerden, pero para que puedan tener un poco mejor de noción de las características de esta estrella, de esta clase de estrella, ponerles algunas de ellas, ¿no? La temperatura efectiva, que es justamente la temperatura que tiene en su exterior, puede tomar valores que vayan a variar de 4.000 a 200.000 kelvins. Es decir, la podemos tener acá en un amplio rango sobre el eje X. Bueno, su gravedad, que acá está puesta en un valor logarítmico, lo que quiero es, más allá de lo que representa este número, hacer la comparación con el Sol. Fíjense que es el doble de la gravedad que tiene el Sol, ¿sí?, la gravedad de una enana blanca. Su luminosidad, sin embargo, comparada con la del Sol, es muchísimo menor. Como mucho, podría llegar a tener la misma luminosidad que el Sol. Pero acá, si vemos en este diagrama, la luminosidad del Sol estaría, ¿sí?, tendría este valor acá en el eje Y, si nos trasladamos hacia el eje Y, y las enanas blancas, por lo general, están en un valor por debajo. Bueno, la magnitud visual, que es para tener idea de si se puede ver o no con un telescopio, cuando queremos sacar una imagen de ella, en 15 magnitudes y medias es un valor límite que va a necesitar de muchas buenas condiciones del cielo para que se lo pueda observar. Bueno, la masa,
que es aproximadamente la mitad de la masa del Sol, lo que ponemos acá como valor general, pero puede variar desde 0,15 veces la masa del Sol a 1,2 veces la masa del Sol, es decir, muchísimo menor hasta apenas un poquito mayor que la masa del Sol. Su radio, fíjense, es una centésima parte del radio del Sol, o sea que ahí ya se dan cuenta de la densidad que tiene, porque es muchísimo más chica que el Sol, pero puede llegar a tener la misma masa que el Sol. Entonces la densidad acá es de 1.000.000 de gramos por cada centímetro cúbico, cuando la solar es apenas de 1,5 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces, yo pongo estas cantidades solamente para que tengan una idea en su cabeza de la relación de las estrellas enanas blancas con el Sol, que es nuestra estrella más conocida. ¿Sí? Respecto a la densidad de uno con otro, al tamaño y a la masa. Bueno, y en cuanto a las edades, son estrellas que pueden llegar digamos, a todavía ser definidas como estrellas, ¿sí? En todo su ciclo evolutivo, en 10 a la 9 o 10 a la 10 años. Es decir, ustedes saben que este número que pongo acá arriba es la cantidad de ceros que voy a ubicar, ¿sí? Si tiene un 6, como tiene acá, son 6 ceros, entonces estoy hablando del millón. Bien, a ver, entonces, después de todo lo que dije acá, vamos a resumir un poquito más qué es la enana blanca. Es el remanente estelar que se genera cuando una estrella, que inicialmente tenía una masa menor a 8 o 9 veces la masa del Sol, agota su combustible nuclear y termina su etapa evolutiva, entonces convirtiéndose en esto, en una enana blanca. Esa etapa de evolución estelar es por la que atraviesan la mayoría de las estrellas, ¿sí? El 97% de las estrellas pasan por esa etapa evolutiva y terminan como enana blanca. El tamaño que alcanza la estrella cuando llega al estadio como enana blanca es muy similar al de la Tierra. Acá encontré esta comparación que me gustó para mostrárselas. Es muy similar al de la Tierra y tiene una superficie blanca justamente por la alta temperatura, ¿sí? Porque, como les mostraba en el diagrama de Hertzsprung-Russell, puede tener una temperatura variable, pero siempre sobre el eje de la temperatura se ubica hacia los valores más altos. Bueno, ¿y esto a qué se debe? Se debe a que la enana blanca es justamente el interior de una estrella que en su evolución liberó las capas de la atmósfera, transformando la nebulosa planetaria. Y siempre el interior de la estrella es la zona que más alta temperatura tiene en la estrella. Lo que se ve acá es este color, una consecuencia de esa fusión nuclear cuando transforma el hidrógeno en helio, que es lo que les decía que pasa en el interior. Ahora, ¿cómo se las clasifica? Hay distintas clases de enanas blancas, ¿no? Bueno, la clasificación tiene que ver con su composición química. Entonces, todas las enanas blancas tienen un núcleo formado por carbono y oxígeno. ¿Por qué? Porque ya transformaron el hidrógeno del núcleo en helio, luego el helio en carbono y oxígeno. Cuando cumplen todo su ciclo evolutivo, ya llegaron a transformar, digamos, a tener lugar las reacciones nucleares en el interior que finalmente obtienen un núcleo de carbono y oxígeno. Ahora, ese núcleo de carbono y oxígeno está rodeado por las capas de la atmósfera, ¿no? Esas capas de la atmósfera se pueden encontrar en distintas etapas dentro de lo que son las reacciones nucleares. La primera que recubre al núcleo de carbono y oxígeno es la cáscara de helio. Y la última, en este caso, es la de hidrógeno puro. ¿Por qué? Porque la reacción nuclear comienza en el interior de la estrella y se va sucediendo hacia el exterior. Entonces,
la última capa, el último lugar de la estrella, donde podría llegar a tener una reacción nuclear, es justamente en la última capa de su superficie, de su atmósfera. Por eso es que, siendo el hidrógeno el componente fundamental, más del 90% de la esfera gaseosa que es la estrella, es justamente lo que acá quedó sin ser transformado, sin tener la fusión para convertirse de hidrógeno en helio. Entonces las DA, que es de las cuales les voy a hablar en el resto de la charla, son las que tienen una superficie de hidrógeno puro. Pero también están aquellas que han perdido esa superficie, que se les desprendió esa superficie, y entonces tienen la superficie con helio neutro, es decir, esto que acá se ve amarillo, acá es lo que queda recubriendo a esta enana blanca, y se la clasifica como DB. También puede pasar que ese helio, ¿sí?, por la alta temperatura que llega a tener esta capa gaseosa, se haya ionizado. O sea, ¿qué quiere decir que se haya ionizado? Que haya perdido un electrón. Entonces, ahora va a tener una composición química diferente y su clasificación ya no va a ser DB, sino DO. Y finalmente, cuando queda el núcleo solo, ¿sí?, al descubierto, lo que tenemos es una enana blanca del tipo PG1159, que obviamente son las de más alta temperatura. A ver, acá está mostrado justamente en función de la temperatura. Fíjense, la distribución de enanas blancas según su temperatura. Acá tenemos la temperatura que crece de acá para allá, ¿sí? Hacia la izquierda crece. Acá comenzó con un valor de unos 6.000 grados kelvins y está creciendo hacia 100.000. Y fíjense que, como les decía, las PG1159 son las de mayor temperatura. ¿Qué estoy mostrando en el eje Y? Un porcentaje, ¿sí?, de las estrellas que serían las enanas blancas DA, las que tienen la capa de hidrógeno puro, ¿sí?, recubriendo todo el resto de la estrella, respecto de las otras. Entonces, fíjense, para las temperaturas más bajas hay un mayor porcentaje de estrellas en el estado DA, o sea, la clasificación evolutiva DA, con esa capa exterior de hidrógeno, que las DB, que son las que ya no tienen esa capa y tienen el helio neutro, o las DO, de estas hay muy pocas que tienen el helio ionizado. Pero sí, cuando llegamos a la más alta temperatura, de más de 100.000 grados kelvins, entonces la mayoría de las estrellas que tengan esa temperatura ya se van a encontrar en la clasificación que corresponde a PG 1159. Acá se aclara que hay una ausencia de estrellas del tipo DB, ¿sí?, las que tienen la capa de helio neutro, para esta temperatura, y lo que se tiene, bueno, es que el helio ionizado se recombinó con los electrones libres y entonces ahí forma el helio neutro. Pero lo que se está viendo generalmente con estas temperaturas son estrellas del tipo DA. O sea que ese helio neutro todavía está recubierto por la capa de hidrógeno neutro. Bueno, ¿y dónde están las enanas blancas en la galaxia? Generalmente se las encuentra en cúmulos globulares. Acá está una imagen de una foto de un cúmulo globular M4 que se encuentra en el halo de la galaxia. Veamos un poco, cuando digo que está en el halo de la galaxia, ¿dónde estoy diciendo que está? ¿Sí? Este es un dibujo de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, que como saben es una galaxia espiral barrada. Entonces, lo que estamos viendo acá es una visión así como de canto de la galaxia. Por eso que no le vemos los brazos espirales que están en el plano de la galaxia. Para eso lo tendríamos que estar viendo más, ¿sí?, de frente. ¿Y qué estamos viendo? Estamos viendo el plano de la galaxia, que tiene en su centro, tiene el núcleo galáctico,
En torno al núcleo, como si fuera dentro de toda una esfera, se encuentra el bulge central, que es eso prácticamente, ¿sí? Es una esfera que está en el centro de la galaxia y que contiene al núcleo. Este es el disco, ¿sí? El plano, sobre el cual se encuentran los brazos espirales que salen de una barra que atraviesa el núcleo de la galaxia. El Sol, que se ubica del centro de la galaxia a unos 8,5 kiloparsec. El kiloparsec, por si no lo recuerdan, son de kilo, significa 1000, parsec, ¿sí? Y el parsec es equivalente a 3,26 años luz. El año luz es la distancia que recorre la luz en un año, que es de 10 billones de kilómetros, ¿sí? 12 ceros arriba, debido a que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, en un año llega a recorrer 10 billones de kilómetros. Fíjense, el Sol está entonces a 8.500 parsec, 8.500 por 3,26 años luz del centro de la galaxia. Y toda la galaxia tiene un diámetro, ¿sí?, que está entre 50 y 60 kiloparsec. Bueno, esto es entonces el plano de la galaxia. Ahora, en torno a ese plano tenemos los cúmulos globulares, donde los que están compuestos por estrellas con mayor contenido de metal en esas esferas gaseosas, se ubican más próximos al plano de la galaxia. Y a medida que tienen menor cantidad de metal, lo cual indica también que son estrellas más viejas, se van alejando del plano y se ubican en el halo, ¿sí? Podemos pensar al halo como una gran cáscara, ¿sí?, que tiene en su interior a toda la galaxia. Entonces, este cúmulo globular M4 es uno de los que se encuentra en el halo de la galaxia. También, bueno, están diciendo que es posible que en el halo haya más enanas blancas que forman parte de esa materia oscura que tiene la galaxia y que, bueno, uno piensa que existe porque sería lo que justificaría la forma en que la galaxia se mueve. Ahora, otra cosa, fíjense acá, están marcadas con estas flechas blancas estos puntitos muy chiquitos grises. Esos puntitos grises son las enanas blancas dentro de todo este cúmulo globular. ¿Por qué es tan difícil verlos? Bueno, porque la luminosidad, ¿sí?, que es lo que hace que podamos ver a las estrellas en esta imagen, con este brillo, con esta luz justamente, la luminosidad, ¿cómo se calcula? Es una constante multiplicada por el radio, o sea, el tamaño de la estrella, el radio, la mitad de su diámetro, elevado al cuadrado, es decir, que multiplico 2 veces por el radio, y por la temperatura que tiene elevado a la cuarta, multiplico 4 veces por la misma temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las enanas blancas? Si bien la temperatura es alta, el radio es tan pequeño que en lo que es la luminosidad de la estrella se impone de forma tal que la luminosidad de la estrella es muy baja y no resulta fácil de ser observadas en un cúmulo que tiene justamente estrellas que con alta luminosidad, ¿no?, mucho más intensa. ¿Cuál es la importancia del estudio de las enanas blancas? Bueno, varios aspectos. Uno de ellos son las que proveen información del final de la etapa evolutiva de las estrellas brillantes. El otro es que son laboratorios astrofísicos convenientes, porque ahí se puede estudiar la materia con unas condiciones de presión y temperatura que no se consiguen reproducir en los laboratorios terrestres. Y acá lo que les estoy mostrando es, acá en este eje estoy poniendo el número relativo de enanas blancas por unidad de volumen, ¿sí? Una densidad, si se quiere. ¿Cuántas enanas blancas tengo por cierta unidad de volumen? Y en el eje X lo que estoy mostrando es la luminosidad de esas enanas blancas. Entonces acá tengo las más brillantes de este lado
y las menos brillantes de este otro lado. Y fíjense, la mayoría de las enanas blancas, o sea, la mayor cantidad de enanas blancas por unidad de volumen, las tenemos acá, justamente correspondiendo a una luminosidad que es más bien débil, ¿sí? Que se corresponde con valores bajos de luminosidad. Entonces, dice, con el tiempo se tornan más frías y entonces oscuras, permitiendo conocer su edad. ¿Por qué? Porque las más viejas tienen que ser el remanente de las primeras estrellas de la Vía Láctea. ¿Sí? Las enanas blancas más viejas, más frías y oscuras, son las que ya están muy avanzadas en su etapa evolutiva. Es decir, que son el remanente final de las estrellas que primero se han formado en la galaxia. Entonces, conocer la edad de esas estrellas frías y oscuras es una forma de poder estimar la edad misma de la galaxia. ¿Sí? Que bueno, acá se han estimado una edad de unos 9.000 millones de años, según las enanas blancas más frías y oscuras que fueron posibles de observar. Mucha de la información del interior de la estrella se puede conocer a través de las vibraciones complejas que se generan en su interior y que se miden con fotometría. La fotometría, para los que puedan no conocerla, lo que hace es una técnica observacional que lo que hace es medir el brillo de los diferentes astros, cuerpos celestes, empleando un CCD y filtros. Los filtros lo que hacen es solamente permitir llegar al CCD la radiación, ¿sí? esa energía que está emitiendo la estrella, pero que está viajando en una cierta longitud de onda, no llega a toda. Como que pongo una ventana y solamente dejo pasar y llegar al CCD una radiación que viaja en la condición de cierta longitud de onda. Y el resto de la luz no llega, ¿sí? No le permite el acceso al CCD. La longitud de onda, por si no lo recuerdan, es la distancia real que recorre una perturbación u onda en un tiempo dado. Acá tengo el tiempo, o digamos la distancia, más que tiempo, digamos la distancia total que está recorriendo, se está desplazando hacia allá. Entonces, de un máximo a otro máximo, de una cresta a otra cresta, tengo todo este recorrido, esa es una longitud de onda. O si quieren, de un punto de corte sobre el eje X al siguiente punto de corte, después de pasar de un mínimo a un máximo, tengo todo este recorrido, también es una longitud de onda. Esa es una característica entonces de cómo se desplaza la radiación, la energía que emite la estrella. Y los filtros que se usan dicen, las que viajen con esta longitud de onda les permito llegar al CCD, las otras no. La luz de las enanas blancas nos informa sobre la composición química que éstas tienen cuando, por ejemplo, la estudiamos con las técnicas de espectroscopía, ¿sí? Y también podemos conocer su interior. La espectroscopía lo que hace es permitir saber cuál es la composición química, o sea, cuáles son las componentes del gas que están emitiendo esa energía que recibimos. Pero también esa luz que recibimos de las enanas blancas nos permite conocer el interior de ellas. ¿Cómo? Es la pregunta. Lo que pasa con el interior, uno lo puede conocer a través de estudiar las pulsaciones o latidos que se generan por las perturbaciones o movimientos en la estrella, como acá en la Tierra los terremotos, ¿sí? En este caso se llamarían estrellamotos. Son movimientos que se originan en toda la esfera gaseosa, que es la enana blanca, y que como consecuencia no están emitiendo de una forma continua, ¿sí?, la misma intensidad de energía, sino que lo hacen como si fueran pulsos, mayor intensidad, menor, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien. Entonces, cuando uno estudia esas pulsaciones o latidos,
puede conocer este fenómeno de estrellamoto que tiene la enana blanca y reflejan las condiciones internas de la estrella. Acá, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es, bueno, acá tenemos la energía que está viajando de esta forma, ¿sí? Se desplaza en el tiempo, acá la intensidad, mayor intensidad, menor. Y acá, cuando ponemos los filtros, ¿qué pasa? Este es un filtro que dice, bueno, yo voy a dejar pasar solamente de toda esta energía la que esté viajando con esta frecuencia. El resto se queda afuera. O un filtro que permita pasar cuando viaja con esta frecuencia o con esta otra. Y acá simplemente lo que se está mostrando es una representación de la intensidad de esa onda, ¿sí? Con esta línea acá. Esa es más intensa que esta, como ven, y a su vez esta es un valor intermedio en la intensidad que tiene acá. Y simplemente se están poniendo en este eje la frecuencia, de menor a mayor frecuencia. Bien, ahora, dicho todo esto, vamos a entender un poquito mejor qué son las pulsaciones. Las estrellas, cuando se van enfriando, atraviesan por varias bandas de inestabilidad, ¿sí? Y es cuando pasa esto que se pueden tornar, que se pueden convertir en variables pulsantes. Todas las enanas blancas pulsantes tienen varios periodos, se las llama de multiperiódicas. Y la variación de su brillo no es siempre la misma, ¿sí? La variación de su brillo puede ser diferente para la misma estrella y a su vez para una enana blanca pulsante comparada con otra. Y los periodos pueden durar desde minutos, muy pocos, 1 o 2 minutos, hasta horas, ¿sí? A durar horas. Bueno, lo de pulsaciones radiales y no radiales lo que está diciendo es que son radiales aquellas que se generan como si fuera de forma simétrica, conservando la forma esférica, y no radiales las que las hacen de una forma más irregular. Y la astrosismología es digamos, la técnica o la especialidad en la astronomía que ha sido capaz de distinguir las diferentes clases de pulsaciones estelares. ¿Cómo lo hace? Compara los periodos de pulsación de modelos teóricos, ¿sí? que se van desarrollando, con los periodos observados a través de la fotometría, ¿sí? que uno va obteniendo del registro de las observaciones que hace de esas estrellas. Entonces, con un modelo yo digo, bueno, si la estrella tiene tales condiciones de temperatura, de presión, de densidad, de gravedad, va a tener en su interior esos maremotos, no maremotos, los estrellamotos, que van a cambiar las condiciones internas y por lo tanto van a generar una radiación que yo la voy a ver con una variedad en el brillo, ¿sí? Con pulsos. Si el resultado que arroja el modelo que yo hago con todas esas hipótesis muestra esas emisiones de energía con la intensidad y con el período y en las frecuencias en que yo las obtengo observacionalmente, entonces podré saber que efectivamente la estrella en su interior tiene esas condiciones, esas características que yo pongo como hipótesis en este modelo teórico. Y puedo conocer la composición química, la masa, la rotación también, ¿sí? Y otras características de esa estrella. Entonces, acá esto lo voy a ir diciendo lentamente, ustedes traten de imaginarse lo que yo les digo para poder terminar de entender o de visualizar cómo es que se generan estos pulsos, ¿sí? o latidos en la enana blanca. Los cambios de temperatura y presión que se originan dentro de la enana blanca, hacen que el material, que tiene una cierta densidad, se vaya a mover temporalmente, ¿sí? Por un corto tiempo,
por encima de ese lugar donde estaba muy cómodo, ¿sí? Que se dice punto de equilibrio. Cuando la temperatura y la presión cambian, ese material se desplaza. Se desplaza saliendo de su punto de equilibrio y luego regresa, ¿sí? Recupera ese punto de equilibrio. Ahora, cuando se desplaza, ese pequeño movimiento vertical que hace, porque uno siempre tiene que pensarlo más bien alejándose del centro, ¿sí? Radial, o no radial, pero yendo del centro hacia el extremo, hacia el exterior, ese movimiento vertical, a su vez, genera otros movimientos horizontales dentro de la enana blanca, ¿sí? Digamos, en torno al punto donde se genera el movimiento vertical, que hace que pierda el equilibrio ese punto, porque se aleja temporalmente, en torno a ese punto, horizontalmente, también hay movimientos. Entonces, la forma en que se realizan todos esos movimientos va a depender de la longitud de onda en la que se desplacen dentro de la estrella y las condiciones de la estructura en el interior, ¿sí? Cómo se generen esos movimientos, cómo se desplace la materia verticalmente y perturbe a todo lo que hay alrededor de ella horizontalmente, va a depender justamente de la longitud de onda con la que se desplace esa partícula y de todas las condiciones del interior de la estrella, ¿sí? Condiciones de densidad, temperatura, presión. Cuando las oscilaciones llegan a la superficie de la estrella, lo que van a hacer es calentar ciertas regiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa energía que se está liberando lo que hace es aumentar la temperatura y también la densidad, porque son partículas que se están agolpando, digamos, que están llegando al lugar. Entonces, en ese sector aumenta la densidad y la temperatura. Con temperatura más alta, entonces tenemos una superficie más brillante. Esos cambios de luminosidad en las enanas blancas es lo que observamos con una técnica que se llama fotometría rápida. Y esa técnica de fotometría rápida es la cual yo estuve empleando para observarla, ¿sí? Ahora les voy a contar un poquito más. Acá lo que les estoy mostrando en este diagrama, estas son todas estrellas que pueden tener esto que les estoy contando del fenómeno de pulsar, pulsaciones. Pero en particular, yo me voy a quedar con estas que tengo marcadas acá. Acá otra vez, le estoy tomando el logaritmo, pero lo que estoy poniendo es en el eje X la temperatura efectiva, ¿sí? La temperatura del exterior de la estrella, y acá en valor logarítmico la relación de su gravedad. Fíjense, estas estrellas que están por acá, hay dos grupos, uno conocido como ZZ Ceti, que tiene más de 160 estrellas, son todos estos puntitos negros, que tienen esta temperatura, es decir, si la temperatura crece para la izquierda, dentro de las enanas blancas no serían de las más calientes, sino todo lo contrario. Y este otro grupo, que se llama ELMB, porque esto viene del inglés, que significa que son variables de masa extremadamente baja, hay pocas, ¿sí? 7, quizás ahora se conozca alguna más, pero son pocas y sobre todo en comparación a las ZZ Ceti. Estas, las ELM variables, son estrellas que corresponden a la clasificación de A variables. Si recuerdan, de A eran las que tenían la última capa de hidrógeno neutro y tienen justamente capas muy gruesas de hidrógeno, envolturas muy gruesas de hidrógeno. Mientras que las ZZ Ceti tienen una capa de hidrógeno, pero ya no es tan gruesa. Acá lo que les estoy mostrando son las características, ¿sí? Comparando una con otra. Bueno, lo que les decía de la cantidad, las masas. Si las ZZ Ceti tienen una masa que va de aproximadamente media masa solar a una masa solar, las otras se llaman extremadamente baja su masa porque puede ser menor a 0,2 veces la masa solar y como mucho llegar al valor mínimo que tiene esta, ¿sí? De 0,4 o media masa solar.
Las temperaturas, como ven acá, en este eje de la temperatura, coinciden prácticamente para un mismo valor, no cambia mucho. Las ZZ Ceti pueden tener de 10.500 a 12.300 grados de temperatura, y las ELM, el rango de la variación de temperatura es mayor, porque va de 7.000, o sea, empieza con un valor mínimo menor que el de la ZZ Ceti, de 7.000 y llegan a 15.000, ¿sí? El valor máximo también es mayor. Pero de todos modos podríamos decir que ambos grupos de estrellas enanas blancas van en el rango de unos 7.000, 8.000 kelvins a, podríamos decir, 13.000, 14.000. Bueno, y los periodos de duración de sus pulsos, los de la ZZ Ceti son de menor periodo, o sea, dura mucho menos el pulso, porque puede ser de minutos a horas, mientras que las ELM pueden durar varias horas. ¿Cómo fue que las observé? Y esto voy a pasar un poco rápido, es solamente para si hay entre ustedes aficionados que les gusta mucho la observación con telescopios o con sus cámaras de fotos, para que sepan cómo trabajé. Bueno, yo usé el telescopio Jorge Sade de 2,15 metros del Casleo, que está en San Juan. Bueno, un detector CCD con estas características, un cierto filtro en el visual, y lo que hice fue seleccionar las candidatas a ser enanas blancas pulsantes. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de cuáles son las que tengo que observar? Bueno, porque en el Sloan Digital Sky Survey, el SDSC, que es un relevamiento, ¿sí?, hecho sobre, digamos, una amplia cantidad de estrellas que podemos ver en nuestro cielo, se han obtenido espectros de esas estrellas y a través del estudio de ellos se pudo conocer la temperatura efectiva y la gravedad. Entonces, cuando reúnen ciertas condiciones, como les mostraba, de que tienen cierto valor de temperatura y cierta gravedad, yo digo, son candidatas, ¿sí? Es posible que se trate de enanas blancas variables, es decir, pulsantes, variables en la luz de su brillo. Entonces se hace lo que se llama fotometría rápida. ¿Por qué? Porque se toman datos observacionales observando o integrando, si entienden a lo que me refiero, durante un tiempo no mayor a 30 segundos. Durante 30 segundos, yo digamos, tengo el telescopio con el shutter abierto apuntando a la estrella, tomo todo el registro de energía y cierro. Ese es un dato. ¿Por qué 30 segundos? Porque el menor periodo de pulsación conocido para la ZZ Ceti es de 70 segundos. Y lo que yo necesito es obtener al menos 2 puntos, 2 observaciones por cada ciclo y durante algunas horas. Es decir, si el menor conocido es de 70 segundos, yo tengo que tomar datos durante, por ejemplo, 30 segundos observo, cierro el shutter, tengo lo que se llama un tiempo muerto, ¿sí?, de unos pocos segundos, puede llegar a ser 5 segundos. Vuelvo a abrir, vuelvo a observar, 30 segundos más. Ahí ya tengo 2 datos, ¿sí?, 2 observaciones de esa estrella, y más o menos me demoré 1 minuto. A la siguiente, la tercera observación, si la estrella tiene este periodo de pulsación, ya me va a dar un valor diferente en la intensidad de la luz, porque la agarro pulsando sin pulsar, pulsando sin pulsar. Si yo me demorara más tiempo en obtener cada dato, entonces no notaría esa diferencia, ¿sí?, de mayor a menor intensidad en el brillo. No lo podría notar, porque no tendría la forma de comparar. Y no van a ser mayores a, 120 segundos, que son los 2 minutos, porque el menor periodo de pulsación conocido para las ELM es de varios minutos. Bueno, es la misma idea que lo que les explicaba recién. Después hay que corregir a todas las imágenes por bias y por flat. Bias, se trata de exposiciones muy cortas, mucho menores a 1 segundo,
para medir el ruido generado en el proceso de grabado de la imagen, ¿sí? Y flat es cuando estoy tomando el registro observacional de un objeto que tiene una iluminación uniforme. Pueden ser lámparas, lámparas que están iluminando una pantalla, puede ser la cúpula cerrada, ¿sí?, del observatorio, iluminada, no tiene que ser una estrella. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ver es cómo varía la sensibilidad del píxel, de los distintos píxeles que tiene el CCD. Y después corregir a la imagen que obtengo de estas estrellas que estoy estudiando con estos bias y con los flats, ¿sí? Por lo general se pueden tomar hasta 30 de cada uno y hacer un promedio y después corregir con ese promedio. Bueno, se emplea un paquete de análisis fotométrico con el cual se obtienen las curvas de luz de la estrella en estudio, que ahora les voy a mostrar, y también de las estrellas de comparación. ¿Por qué comparación? Porque si yo a la curva de luz de la estrella que estoy estudiando le resto la curva de luz que obtengo de las estrellas de comparación, les estoy restando, bueno, y además teniendo la certeza que esas estrellas de comparación tienen siempre un brillo uniforme, ¿sí? Que no son enanas blancas pulsantes, son otras estrellas con brillo uniforme. Entonces lo que les estoy restando es la emisión parásita, ¿sí?, que tengo, ¿de qué? De una luna, si está en luna llena, de las nubes que reflejan la luz del sol, que lo tenemos del otro lado porque observo de noche, pero no importa, la está reflejando, ¿sí? Y de cualquier otro fenómeno atmosférico que pueda tener. Después se aplica la transformada discreta de Fourier de serie temporal, que tiene un paso no constante, esto es importante, no tiene que ser constante porque de hecho los periodos de pulsación son diferentes en la misma estrella, entonces no me sirve que sea constante, y obtengo un espectro de frecuencias versus amplitud. Frecuencia en el eje X, amplitud en el eje Y. ¿Y qué es esta transformada discreta de Fourier? Bueno, es una herramienta matemática que yo uso para transformar la dependencia de los datos que obtuve en el tiempo a una dependencia con la frecuencia, ¿sí? Ya no me voy a fijar en qué tiempo obtuve cada dato, sino a qué frecuencia se corresponden. Y finalmente lo que se hace es calcular un valor medio, un promedio de la amplitud de esos datos, de la señal que recibo, y lo que voy a considerar es que va a ser real, va a ser una pulsación, la señal que yo reciba con una intensidad que va a ser mayor a 3 veces, o sea, mayor al triple de ese valor promedio, con la frecuencia que se corresponda a ese periodo de pulsación. Entonces, por ejemplo, la ZZ Ceti. Una estrella ZZ Ceti es la conocida como BPM 37093, esto es un nombre de catálogo, ¿no? Es la primera estrella de A variable masiva, con masiva quiere decir que llegó a tener una masa solar, conocida y con más de 1000 puntos obtenidos, ¿sí? Cada punto es una observación de 30 segundos. Puedo hacer la curva de luz. Acá tengo una curva de luz hecha una noche. No creo que estén viendo los números que están en el eje X, pero en el eje X lo que estoy poniendo es el tiempo en segundos. Y finalmente, si uno se fija, el más grande, que ya es cuando obtuve los últimos datos en esa noche, quiere decir que estuve observando durante varias horas, 3, 4, 5 horas. ¿Sí? Tomando todos estos datos, acá lo que se muestra es la intensidad, se pone un valor 0 y entonces se va variando en función de ese valor, mayor o menor intensidad. Acá es otra noche, otra noche, otra noche, siempre la misma estrella. 4 noches. Fíjense el hecho de cómo, bueno, acá tengo menor cantidad de puntos porque estuve observando durante menor cantidad de horas a esa estrella en comparación a esta otra. ¿Ven que tengo mayor cantidad de puntos? Bueno, eso se debe nada más y nada menos a que el cielo esa noche empezó a empeorar y entonces tuve que dejar de observarlo y no pude estar tanto tiempo tomando los datos de esa estrella.
Cuando reúno estas curvas de luz y hago la transformada de Fourier, dejo de tener el tiempo en el eje X y paso a tener la frecuencia en el eje X. Entonces, es lo que les decía, paso de tiempo a frecuencia. Y acá saco un valor medio, promedio de toda la intensidad de todos estos puntos, que es lo que llamo amplitud promedio, 3 veces por encima de ese valor trazo una línea, que es lo que está marcado acá, y la intensidad que yo encuentre por encima de esa línea es la que considero como válida, como pulso de la estrella. Acá, por ejemplo, lo que les estoy mostrando es de esos pulsos, los períodos, ¿sí? La duración que tienen esos pulsos, la frecuencia en la cual los obtuve y la amplitud de esos pulsos. Que fíjense que es realmente muy chica, no son fáciles de encontrar, de detectar se necesitan muy buenas noches de observación, con todo lo que una buena noche de observación significa. El sin, el cielo oscuro, es decir, tratar de no tener luna llena esa noche. Entonces, con las imágenes fotométricas de esta estrella obtenidas en el Casleo, en ese entonces se formaba parte de un proyecto internacional, Argentina-Brasil, al cual el telescopio Gemini Sur, que es el que tenemos en Chile, con el espejo de 8 metros de diámetro, se obtenían las observaciones espectroscópicas en el visual. Analizando esas observaciones espectroscópicas se conocían temperatura efectiva, gravedad, y uno podía decir, ¿es posiblemente una enana blanca variable o no lo es? Si era posible que fuera, entonces uno pedía un turno de observación en el Casleo y obtenía la fotometría, los datos fotométricos para llegar a esta curva de luz. Bueno, fíjense otra cosa. A su vez hay una división. ¿Por qué? De acuerdo a cómo sea la curva de luz, ¿no? Las más calientes, las estrellas más calientes tienen pocos periodos de pulsos. Esos pulsos tienen una baja amplitud y las curvas de luz son bien sinusoidales, es decir, la forma de un seno o un coseno. Y las más frías tienen muchos periodos de gran amplitud y las curvas de luz no son sinusoidales. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una estrella que tiene muchos periodos, ya con 4 periodos considero que hay muchos periodos acá, y su curva de luz no se muestra muy sinusoidal, ¿sí? Es esto que conseguí hacer acá, donde cada cruz es un punto de observación, es una observación de esos 30 segundos que yo tenía el telescopio apuntando a la estrella. Y fíjense cómo va variando la intensidad. Acá lo hice durante 50.000 segundos, para que vean que estaba horas observando la misma estrella. Bueno, esta es la enana blanca, con esta identificación de catálogo, que fue la primera estrella ZZZ que se observó en el Casleo. Y acá lo que quiero es compararles con la que vimos recién, y esta otra, entonces, los períodos de sus pulsos, las frecuencias y las amplitudes. Entonces, estas estrellas, estas dos, estarían más bien dentro de lo que se conoce como las más frías, ¿sí? Esta particularmente tiene una amplitud mayor que esta, porque fíjense que ya en el segundo decimal presenta un valor distinto de 0, mientras que esta lo hace en el tercero o cuarto. Entonces quiere decir que la amplitud de esta, o sea, la intensidad de esa luz es mayor. Pero de todos modos tienen 4 periodos y una curva de luz que no se la ve muy sinusoidal. Entonces estarían dentro de las estrellas más frías. Ahora, las ELM, esta es una carta estelar, ¿sí? Es una foto del cielo donde yo tenía que estudiar esta estrella y tomé estas otras 4 estrellas que están acá con los puntos rojos como las estrellas de comparación. Esta es una imagen del cielo de 3 minutos, ¿sí? Angular
por 3 minutos, y el sin que se tuvo durante todas esas horas de observación fue de 2 segundos, de 2 a 3 segundos. ¿Sí? El sin es una característica de la atmósfera que lo que hace es desparramar la luz, o sea, me desenfoca la estrella. Cuanto mayor sea este valor de sin, más desenfocada y más desparramada está la luz, y entonces es peor el dato observacional que yo obtengo. Entonces, esta es la curva de luz que obtuve de esta estrella enana blanca que estaba estudiando, y estas otras son las curvas de luz de cada una de las 4 estrellas de comparación, donde claramente acá no estoy observando ninguna variación de intensidad, ¿sí? Con un cierto periodo, como pasa con las pulsantes. Y esta es la del cielo. Entonces, todo esto es lo que yo uso para después corregir por los efectos del cielo y los atmosféricos a la curva de luz de esta estrella que estoy estudiando. Una vez corregida, queda de esta forma, donde acá sí tenemos un lindo seno, ¿sí? O coseno con la función trigonométrica que se la quiera ajustar, digamos, y esta es la de comparación, ¿sí? Nada que ver. Y una vez que hago la transformada de Fourier, ¿qué obtuve? Un solo pulso de una sola frecuencia y una sola intensidad en el pulso. Acá tengo otra estrella. Esta es la que estudié, tengo 1, 2, 3, 4, 5 estrellas de comparación. Y en esta encontré 3 posibles pulsos, ¿sí? Este es el, no sé si lo ven, este es el valor medio de la amplitud de la intensidad. Acá tengo 3 veces ese valor, y todo lo que esté por encima es lo que considero que esa intensidad de la radiación, de la energía que me llega, se debió a un pulso de la estrella. Entonces después tengo que ver a qué frecuencia se corresponde cada pulso. Y de tener la frecuencia, saben que la frecuencia es inversamente proporcional al período, ¿sí? Es uno dividido el otro, o sea, uno es inverso al otro. Entonces, de tener la frecuencia, puedo saber el período, ¿sí? De cada uno de esos pulsos. Bueno, acá entonces tengo frecuencia, periodo y la amplitud que tiene. Y esta es otra estrella más, donde como ven el sin fue empeorando. El sin en Casleo siempre es mayor a 2 segundos de arco. Y acá llegó a ser de hasta 4 segundos de arco. Y bueno, y esta entonces otra vez es de las más calientes porque tengo una forma bastante sinusoidal y tengo un solo pulso. Estas son las 4 estrellas de comparación que usé para limpiar, si se quiere, a la curva de luz de la estrella en estudio. Acá está ese periodo. Bueno, entonces, a mí después de dar una clase o una charla me gusta resumir digamos, cuáles son los conceptos importantes a entender y a tratar de recordar, ¿sí? de lo que se dijo. Una estrella es una esfera de gas en cuyo interior, debido a reacciones nucleares, se produce energía, que luego es transportada a la superficie de la estrella e irradiada al espacio como luz y calor en todas las direcciones. La enana blanca es un remanente estelar, o sea, es lo que va quedando de una estrella que en un principio tuvo una masa de 8 o 9 veces la masa del Sol o menor, ¿sí? Pero bueno, no mayor este valor. Tienen un núcleo de carbono y oxígeno, todas. Las que solamente tienen ese núcleo se las clasifica como Pg1159. Las que a ese núcleo le agregan una cobertura de helio ionizado, es decir, que perdió un electrón o 2 electrones, se la conoce como DO. Con helio neutro como Db, y cuando a la cáscara de helio se la encuentra cubierta por hidrógeno, es Da. Es importante estudiarlas para conocer el final de la evolución de las estrellas brillantes, y con las más viejas se puede estimar la edad de la galaxia. Durante su enfriamiento, las enanas blancas atraviesan bandas de inestabilidad y pueden tornarse variables pulsantes con variaciones de brillo,
¿sí? Que como ven acá pueden ir de 5 milésimas de magnitudes a 0,15 magnitudes, y periodos que pueden durar de minutos a horas. Dentro de estas enanas blancas pulsantes, unos grupos bastante estudiados son las ZZ Ceti y las ELM, o sea, de masa extremadamente baja. Que digamos, uno podría generalizar diciendo que tienen una masa que es 0,2 veces la masa del Sol, hasta una masa solar, y una temperatura que varía de 7.000 a 15.000 kelvins. Son calientes, pero pueden tener quizás no tan alta la temperatura efectiva como 7.000 kelvin, pero sí llegar a 15.000. Bueno, y nada más. Muchas gracias. No sé si quieren que deje de compartir. Muchas gracias, Mariela. No, seguramente en alguna pregunta que te voy a leer, por ahí vas a tener que volver a lo mejor, digo yo, al PowerPoint.